Bienvenidos a una edición más de Perfiles de Cartago, un programa que nos traslada a aquellos tiempos de Cartago antiguo, la tierra de nuestros abuelos, tierra que hoy honramos recopilando su historia, leyendas y anécdotas, tratando de hacer reír o tal vez llorar por aquellos momentos felices o tristes que alguna vez nos hicieron llorar y que ya se fueron, con la esperanza de que esta historia contribuya a nuestras generaciones futuras, crezcan fortalecidas con el conocimiento de sus raíces, sus orígenes. Como todos los miércoles, Perfiles de Cartago. A partir de las 6 de la tarde, les esperamos. Qué bonito aquí. Precioso, precioso. Y tan unido con el río, en el puro cauce del río estamos. Qué cosa más maravillosa. Bienvenidos a un programa más de Perfiles de Cartago. Hoy estamos en un vivero en Paraíso de Cartago, donde vamos a ver algo tan precioso, tan lindo, que existe cerca de Cartago. Mira, Rogelio, ¿qué te ha parecido este vivero, muchacho? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es la integración del río con el vivero. Y verdaderamente es algo agradable poder compartir y se siente la frescura, no sé, la humedad. Es algo muy bonito. Verdaderamente es una buena visita. Rogelio, mira, y es tipo zoológico. Vimos gallinas, vimos ¿cómo se llaman estos animales? Hay conejitos. Conejos, nidos, hay cosas preciosas en este lugar. Vale la pena porque además de ser un lugar con un relax muy bonito y una atmósfera, una buena vibra, tiene todas esas cosas para la gente que de la ciudad. La naturaleza, mira esto, quita el estrés, Rogelio. Invitamos a todos los cartagineses aquí a la entrada de Paraíso, por donde está el puente que pasa el río, el ferrocarril. Sí, bueno, la entrada viniendo de Cervantes para acá. Viniendo de Cervantes, sí. Es la entrada de Paraíso, así, a mano derecha. A mano izquierda. Aquí está este lugar. A mano izquierda. Bajando a mano derecha. Subiendo a mano izquierda. Sí. Claro. Sí. Qué interesante, Rogelio. Pero está precioso, ve qué árboles, ve qué maravilla. Hasta ese árbol es gigantesco, debe tener más de 100 años. Hasta nidos, vimos nidos de pajaritos. Maravilloso es este lugar, Rogelio. Y buen gusto de la gente que lo está mandando, la gente que lo administra. Una excelente idea de aprovechamiento. Precioso. Muchas gracias a Producciones Cartago Antiguo, porque por medio de ellos estamos conociendo Cartago, Rogelio. Como siempre, Cartago y sus secretos. Y sus lugares maravillosos. Bueno, amigos, yo quiero invitarlos a todos ustedes para que veamos estos videos, Rogelio, que hoy nos tienen la producción, porque tenemos variedad de videos hoy, Rogelio. Sí, el programa es variado, tiene varias posibilidades para la gente que le guste, desde cosas turísticas hasta cosas históricas. Y especialmente para la gente, bueno, lógicamente de Cartago, pero Rogelio, hemos dado cuenta que tenemos gente en el extranjero, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en todo lo que es Centroamérica. Cartago Antiguo CR Producciones. Nos salimos de las fronteras ya. Bueno, imagínate con más de 100,000 personas ya en la red. Uy, sí. Eso indica perseverancia. Y un compromiso para nosotros, amigos. Por lo tanto, los invitamos a que vean estos lindos videos de nuestra provincia de Cartago. De eso se trata. Y aquí los esperamos en Cartago, que se den una vueltita también. Bienvenidos a Cartago. Han transcurrido 142 años desde que nuestros hermanos capuchinos llegaron a Cartago, y desde ese momento, con sus acciones misioneras, su apoyo en tiempos de crisis, la formación, la educación, la cultura, la música, el arte y el deporte
han marcado a generaciones de costarricenses y han hecho tangible, presente y verdadera la frase de San Francisco de Asís: todos los hermanos deben predicar a través de sus obras. Desde 1879, solo Fray Antonio de Igualada había realizado 84 misiones. Según Fray Isidoro de Mezquiriz, estas actividades, tanto populares como de evangelización, iniciaban al despertar la aurora, con el rosario en las calles, la Eucaristía, la visita a los enfermos, formación para recibir los sacramentos, conferencias, entre otras más. La misión se realizaba toda la semana y concluía el domingo. La última misión registrada se dio en 1960, y entre los frailes más destacados como misioneros están Fray Bernardino de Capellades y Fray Antonio de Igualada, que misionaron en Limón, Turrialba y Cartago; Fray Dionisio de Lorenz, que misionó en Guanacaste y Punta Arenas; luego Fray Agapito de Olot y Fray Gabriel de Tarragona, que misionaron en Punta Arenas y el cantón de Osa, más otros frailes que misionaron en Tilarán, Guatuso, Liberia y Filadelfia. También fueron misioneros Fray Isidoro de Mezquiriz, Fray Gabriel Núñez, Fray Joaquín de Valver y Fray Norberto Coto Soto. En 1900, Fray Fidel de Monclar reinició la organización de la venerable Orden Tercera de San Francisco en Cartago, San José, Heredia y Moravia. Con los años se extendió a otros lugares como Nicoya, Liberia, Punta Arenas, San Ramón, Naranjo y Alajuela. Posteriormente, otros frailes asumieron la dirección de la Tercera Orden, como Fray Dionisio de Lorenz, Fray Zenón de Arenis de Mar, Fray Isidoro de Mezquiriz y Fray Antonio Lecera. En 1913 nacen varias acciones capuchinas en la provincia de Cartago. La primera fue la Archicofradía de la Pía Unión de San Antonio, fundada por Fray Dionisio de Lorenz, que se basa en 3 pilares: el pan de San Antonio, que por medio de bonos cambiables por comestible ayudaban a los pobres; luego el ropero de San Antonio, que consistía en confeccionar ropa para regalar a los niños y niñas en la fiesta de San Antonio y en Navidad; y la Pía Unión, quienes celebraban la misa y el rosario en honor a San Antonio de Padua, cada 13 de mes, para así extender su devoción. La segunda acción fue el protonacimiento de la Hermandad de Jesús de Nazareno, ya que en sus primeros inicios estaban conformada por unos pequeños grupos de jóvenes y, según el padre Manuel Benavides Barquero, se le conocía como portantes de la imagen de Nazareno. Luego, en 1916, como Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Tropa del Nazareno o Asociación de Caballeros de Jesús Nazareno, cuyo fundador fue también Fray Dionisio de Lorenz. Y de tercero, la revista El Heraldo Seráfico, que estuvo bajo la dirección de Fray Agustín de Artese de Segre. En 1915 se inaugura el taller tipográfico del convento, con máquinas de alta calidad importadas y de gran modernidad, como la prensa rotativa Duplex, un taller de estereotipia, el primero y único en el país. En 1935 se habían impreso 3 títulos de revistas mensuales, un título semanal, varias novenas y otros folletos devocionales, 14 libros, entre ellos el libro de la Orden Franciscana en Costa Rica, de Eladio Prada, de 1925, El Protestantismo y la Biblia, del Siervo de Dios, de Fray Remigio de Papiol, entre otros. En 1917 surge el coro de voces blancas, formado por niños y en un inicio dirigido por Fray Egidio de Mallorca y el maestro cartaginés Jorge Mata Oriamuno. Luego, en 1941, se funda oficialmente la Asociación Coral Cartaginesa, más conocida como el Orfeón Cartaginés. Era un coro polifónico integrado por hombres y mujeres. Participaron en liturgias de la iglesia, en el Teatro Nacional y en la televisión.
Además, se presentaron a nivel internacional en países vecinos como Nicaragua y Panamá. En 1918 se funda el Sanatorio Durán, a cargo del doctor Carlos Durán Cartín, sitio donde los frailes como Fray Dionisio de Lones, Fray Melchor de Barcelona, Fray Alfonso de Bañolas, entre otros, asistieron a los enfermos de tuberculosis con acompañamiento espiritual, catecismo, sacramentos, prédicas y retiros espirituales. Entre 1922 y 1924, Fray Pelegrín de Mataró también organizó diversos certámenes de literatura y poesía, siguiendo el modelo de los que hacían en Cataluña, España, como los Juegos Florales, con una participación de 69 compositores. Estas actividades contaron con la presencia del señor presidente de la República, Julio Acosta García. Mira, ¿y qué te ha parecido este vivero precioso? Bueno, yo creo que esa integración, como había dicho antes, de vivero, del río, estar pasando por la parte del río y todo es fundamental. Rogelio, qué interesante. ¿Cómo van? Hola, pasa adelante, ¿cómo está? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo se llama usted? Cuéntenos. Clemencia Echeverría. Clemencia Echeverría. Pues yo quiero felicitarla porque esto está maravilloso. Esto es un relax para todos los cartagos. Sí, así es. Y tan cerquita, denle una dirección de este lugar. Bueno, queda de la iglesia de Paraíso, coge uno a mano izquierda, más o menos como 800 metros. Está a 200 metros del túnel, carretera Turrialba. Es muy cerquita. Díganos, ¿qué nos tiene aquí para que la gente vea qué nos tiene? Cuéntenos. Bueno, aquí hay de todo un poco. A ver, cuéntenos. Ustedes ya vieron ahí gallinas y conejos, ¿verdad? Sí. Si coge uno hacia el otro lado, que ustedes no han ido todavía, van a ver cabras, ovejas, tortugas. Tenemos un lugar pequeñito con 2 mesas porque alguien quiere traerse un gallito y comerse ahí. De este lado de aquí tenemos orquídeas ahí para que la gente vea y cantidad de plantas. Les voy a contar que la hora más bonita para venir es en horas de la mañana temprana, porque hay una cantidad de pajaritos que ustedes no se imaginan. Cuando nosotros llegamos aquí, mi esposo y yo, nosotros vivíamos en San José y bueno, nos vinimos a vivir cuando nos casamos para acá. Había 2 árboles en la propiedad. Tenemos 50 años de estar aquí y vean el bosque que hemos formado poco a poco. Pues ¿verdad? precioso, precioso, precioso. Y yo no sé, yo estoy como exaltado, así como todo motivado, porque esto es un relax. Uno siempre con los celulares, con la televisión, con el corre-corre todos los días. Pero aquí las familias pueden venir. Y está abierto los domingos, cuéntenos el horario. Está abierto los domingos, todos los días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos abiertos. Yo antes impartía talleres para niños, yo soy profesora de enseñanza preescolar. Ah, mira. Entonces, bueno, tengo una licenciatura, sí, claro, y sí. trabajo en la Universidad de Costa Rica también, pero yo lo que daba eran talleres de ecología para niños. Tengo 1 año y medio casi con los talleres cerrados, pero la idea mía es que se pueden dar en burbuja. Ay, allá viene mi esposo. Ah, pues adelante, qué bonito, qué lindo. Ese es el que... ¿Cómo se llama él? Preséntenos. Bueno, a ver, Edgar. Un gusto. Este es mi esposo, Mucho gusto, don Edgar. ¿Cómo están? Edgar Bonilla Montealegre. Y aquí quedamos en Paraíso de Cartago los dos. Josefino. Sí. Los dos son josefinos. Los dos vivimos de Barrio San José. Amón, vea dónde Del vive. barrio Amón a Paraíso de Cartago. Qué belleza, qué lindo. ¿Ah? ¿Y qué les gustó de este barrio, de este pueblo? Es que mi papá administraba una finca de Cuéntenos. de los Borbón, de los dueños de la ferretería Borbón, ¿verdad? En San José. Sí, señor, sí. Y nos gustó el lugar y compramos esta manzana. Son 10.000 metros, nos costó 40.000 pesos. Hace 50 años. Hace 50. O sea, este es el trabajo de 50 años.
Pero maravilloso, los felicito de corazón porque... Ahora van a ver del otro lado, allá no han ido, ¿verdad? No hemos ido. Vamos, Donde están vamos, las vamos. cabras Pues y vamos, las vamos, ovejas vamos. y todo. Vamos por aquí. Vámonos y nos por guían. aquí. ¿Por dónde vamos? Nosotros vamos a ir... Por donde haya más árboles. Pero, Dale, por aquí. Claro. Por aquí. Vámonos. El puente. Sí, el puentecito este lo hicimos nuevo porque vino una cabeza de agua y nos lo llevó y entonces vamos a ir arreglando de aquí para allá todos otra vez. Perfecto. Porque hay que estarlos dando mantenimiento, ¿verdad? Y arreglándolos. Cuidado ahí porque tal vez quieran ver. Ahí al lombriz. Bueno, aquí cuando vienen niños a talleres yo saco y les digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Y entonces mete uno la mano, hace así, y se encuentra esta cantidad de animalitos. Es la lombriz roja californiana. La lombriz roja californiana nos hace que todas estas cáscaras de la casa, de las casas de todos los hijos y de más allá, se conviertan en un súper abono. ¿Qué es esto? Esto se saca como cada mes y es con lo que se abonan las plantas. Pero estos animalitos son increíbles. Vean cómo viven en grupo. No les gusta estar al sol que les dé y tiene que estar la tierra húmeda para que ellos vivan. Pero una cajita con esto se puede tener en cualquier casa para que le pongamos todo lo de la cocina, siempre que no esté ni cocinado ni sea ácido. O sea, no pueden tener ni cítricos ni cosas cocinadas, ¿verdad? Pero son unas lombricitas preciosas. Yo aquí a los chiquitos hasta una canción les hice y se canta pues, para ellos. Sacarlo, ¿y por qué tienen que estar tapados? Ya fueron. 50 años acá. Sí. ¿Cuál fue el primer árbol que ustedes sembraron aquí? Pero ahora va a haber otros que sembramos y que no se imagina el tamaño. ¿Y este qué es? A ver, vea la corteza, ¿no? Sí. No lo reconocen. Huitite. Huitite. Es un árbol en el que se pegan las orquídeas. Entonces nosotros sembramos todo esto en la orilla del río, está sembrado de huitites, donde hemos ido sembrando orquídeas y otras plantas ahí que se nos vienen coladas, ¿verdad? Bueno, 50 años desde que comenzamos a plantar. Tiene 70 metros. Allá porque tuvimos que hacer porque antes te daban permiso de construir las casas entre los ríos, hoy día no. Ve los cuelos. Sí. Entonces tuvimos que hacer ese muro porque el río nos comenzó a cortar ahí y esa columna nos la dejó en el aire, No ¿verdad? me da cuenta. Entonces, este es un río. Sí. ¿Cómo se llama ese río? La Batripa. Este río se llama Lavatripas. Lavatripas. Sí, porque la gente en ese antes lavaban Las tripas de los Estaba el animales. matadero a la orilla de este río. Ah. Y entonces lavaban. Vean ustedes, esta tapia se hizo hace más de 70 años porque el río Lavatripas ya y botaba todo esto, ¿verdad? Sí, era, don Edito. Don Edito. Ok. Esta parte que estamos acá, doña Clemencia, es el mariposario abierto. A cielo abierto. A cielo Mira abierto. aquella que llegó. Ven qué belleza. Ahorita vuelvo. Sí, plantamos aquí algunas variedades que atraen mariposas. Esa Bebe, es otra ¿es ahí? diferente. Ellas vienen a libar aquí y polinizan, ¿verdad? También. Qué linda es. Vela. Sí, hay Qué increíble, cantidad qué de belleza. mariposas. Entonces, esta se llama, por ejemplo, lantana. Es una de las variedades que más atrae. Lantana. Lantana. Además, también hemos sembrado, por ejemplo, bueno, allá, es una reina de la noche, es una variedad que atrae murciélagos en la noche. Ajá. Entonces, para que ellos tengan también donde... Tengan su espacio Tengan también. su espacio. Qué lindo. Y allá hay otras que son para abejitas. Si uno se asoma, hay muchos pecusaritos, que es una abejita chiquitita. Ujú. Y ahí,
que se lo pague por el tiempo, más bien. No, con muchísimo Dios la gusto. bendiga, más bien. Qué belleza. Ve, entonces, pero era mucho más grande. ¿Qué pasó, carajo? Esos son buenos cuidadores, ¿verdad, doña Sí. Cris? Ahí hay una pata con poquito, pero tú se tiene que guardar en el instante porque ahí viene el sol, los baches, todo aquí y se los pega. ¿Qué pasó, silban muy bonito ellos. Saca de las gallinas, de las cabras, de las ovejas. Se entierra 3 meses a todo. Vean. Y así están los animalitos en descanso. Porque tienen... Ahora me cuenta eso. Ahora me cuenta eso. Antes de que llegaran los españoles, los pueblos indígenas que vivían en lo que hoy es Costa Rica alcanzaron un amplio desarrollo social y cultural. Estaban organizados en cacicazgos, crearon grandes obras de infraestructura y elaboraron objetos con gran maestría que expresaban su forma de ver el mundo. Navegando desde Europa llegaron los conquistadores. Con la guerra, la imposición de la religión y las enfermedades, los españoles provocaron el ocaso de los pueblos originarios. Al construirse Cartago se inició el periodo colonial. Los españoles controlaron a los indígenas al obligarlos a vivir en pueblos de indios. Así fue más fácil cobrarles tributo y explotar su mano de obra. En ese proceso la Iglesia apoyó la dominación española sobre los aborígenes. Con una población indígena cada vez más reducida, los europeos trajeron desde África a América personas en condiciones de esclavitud. Las funciones realizadas por los esclavos en Costa Rica eran los trabajos domésticos, servir de capataces o realizar labores en fincas de cacao y en las haciendas ganaderas. Españoles, indígenas y africanos son los grupos sociales que conformaron la Costa Rica mestiza en la época colonial. Hubo resistencias y luchas contra los españoles por más de 200 años. El último gran levantamiento indígena fue liderado por Pablo Presbere. Fue condenado a muerte por defender la libertad de su pueblo. En toda América los criollos empiezan a exigir derechos, primero en México y luego en Centroamérica, lo que condujo a la independencia de la Capitanía General de Guatemala, a la que pertenecía Costa Rica. Con la anexión del partido de Nicoya, el país creció, no solo en tamaño, sino en belleza natural y cultura. Después de un tiempo de inestabilidad, José María Castro Madrid, el jefe de Estado, propuso que Costa Rica se convirtiera en una república para tomar decisiones diplomáticas y económicas propias. Para eso se necesitaba que tuviéramos una moneda, bandera y escudo. Poco tiempo pasó para que la independencia del país fuera amenazada. De Estados Unidos vinieron William Walker y sus filibusteros, que pretendían adueñarse de toda Centroamérica. La defensa de nuestro territorio se conoce como la Campaña Nacional. Desde inicios de la colonia, Costa Rica vendía sus productos en otros países, pero a inicios del siglo XIX el café permitió un comercio internacional estable y duradero. Un grupo de familias acumularon dinero y poder con las ganancias del café. Se les conoció como la oligarquía cafetalera, que en gran medida marcaron el rumbo del país. A partir de 1870, políticos liberales llegan al poder, con nuevas ideas sobre el Estado y el progreso. Limitaron la intervención de la Iglesia Católica en la política, construyeron obras al estilo europeo y establecieron nuevas instituciones. Con ellos hubo importantes cambios en la sociedad y las ciudades costarricenses. Para facilitar las exportaciones a Europa, se construyó el ferrocarril al Atlántico, pero como el gobierno no podía financiarlo, se comprometió a darle al estadounidense Minor Keith las ganancias del tren durante 99 años y 320,000 hectáreas de tierra. En ella se cultivó el banano en grandes extensiones. Los trabajos en la zona bananera fueron realizados en su mayoría por negros provenientes de Jamaica, a los que se agregaron trabajadores provenientes del Valle Central, pero también de Nicaragua y de otros países. Después del esplendor de la época liberal, vino la crisis de los años 1930 y 1940, lo que trajo mucho descontento entre la gente.
Hubo grandes protestas hasta que se aprobaron leyes para mejorar la vida de las personas y frenar la explotación en el trabajo. A pesar de los importantes logros sociales alcanzados, se seguían presentando serias anomalías a nivel político-electoral, hasta que en 1948 hubo una gran guerra entre costarricenses. Después de la guerra civil se eliminó el ejército y se convocó a una asamblea constituyente, que creó la constitución política actual y muchas de las instituciones que tenemos hoy. ¿Cuál será la historia que contaremos en 50 años? Difícil saberlo, pero esperamos hablar de un país próspero y tolerante, donde nos respetemos y convivamos en armonía con nosotros mismos y toda la naturaleza. Este país que queremos debemos construirlo día a día, mediante el esfuerzo y la solidaridad de todos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Estamos en el día de hoy reunidos aquí en el Museo Municipal de Cartago. De hecho, agradezco al Museo Municipal la invitación y al señor director de este museo, Frank Quesada. Agradezco de nuevo al equipo técnico de la Municipalidad de Cartago que nos apoya en esta transmisión. El día de hoy vamos a considerar un tema que puede resultar
muy interesante, sobre todo porque es un tema bastante desconocido. Bueno, digo desconocido porque básicamente los estudiosos de la época tendrán alguna noticia de tema semejante, ¿verdad? Pero resulta ser que por la manera en que se nos enseña la historia, para nosotros se reduce, digamos, a un par de párrafos lo que yo quisiera analizar el día de hoy. De hecho, hemos contemplado temas de esta naturaleza para diferentes épocas y para diferentes estudios que hemos hecho, y justamente lo traemos ahora a colación en el bicentenario de la independencia de Costa Rica, que tiene que ver con la independencia de Centroamérica, y por qué no mencionarlo, estamos hablando de la independencia de las colonias españolas que se han instituido en América. Entonces, esta última afirmación que acabo de hacer, en realidad con lo que tiene que ver es que nosotros no estamos solos, ¿ya? O sea, se puede hablar, qué sé yo, de la particularidad del ser costarricense, pero lo que nosotros no podemos abstraer es de que estábamos en un contexto latinoamericano, bueno, en un contexto hispanoamericano, y que dentro de ese contexto hispanoamericano, la Capitanía General de Guatemala, formamos parte de la Capitanía General de Guatemala hasta cierto momento, ¿verdad?, en que las cosas cambian. Pero la relación que yo quiero establecer es con la política. ¿Cuál es la política que se tiene, que se lleva a cabo en la Hispanoamérica antes de la independencia? Entonces, para esto he señalado 3 momentos. Recuerden ustedes, cuando hablo de momentos, estamos hablando de periodizaciones, de etapas, de qué sé yo, estamos hablando de un recurso que usa el historiador para poder explicar el tiempo histórico. De tal forma, aquí vamos a considerar 3 etapas: la política del antiguo régimen, la política en el momento de la independencia y las imágenes del futuro de la nación. O sea, estamos yendo desde la época del Imperio Español en América hasta la época de la independencia y más, ¿ya? Porque no nos podríamos quedar en la época de la independencia. Para el día de hoy vamos a considerar exactamente el primer momento, que es la política del antiguo régimen. Cuando hablamos de antiguo régimen, estamos hablando justamente de aquellas monarquías europeas, ¿verdad?, que surgen, digamos, en esa modernidad, son unos tiempos modernos, inmediatamente después de la época medieval o del modo de producción feudal. Europa va a conocer una serie de monarquías, son monarquías que van configurando un carácter absolutamente, vaya la redundancia, son absolutistas ya en el sentido sumamente importante. ¿Por qué? Porque si es de naturaleza divina, nadie puede usurpar el derecho del rey a ese trono. Entonces, por ahí, digamos, hay un primer acercamiento y una primera fijación que nos dice cuál es la naturaleza de las monarquías absolutas europeas, o sea, del antiguo régimen. Y se habla del antiguo régimen porque justamente con la Revolución Francesa, después de 1789, hablamos de fines del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, y lo que la Revolución Francesa significa para el antiguo régimen, podríamos hablar de nuevos regímenes, en el sentido de que las monarquías temblaron, porque cuando cae la monarquía francesa, pues obviamente las monarquías que estaban al lado creyeron que también iban a caer, ¿verdad? Y eso es un poco el ímpetu de lo que le sigue a la Revolución Francesa, que es toda la época napoleónica, que también afecta directamente a América. No olvidemos que Napoleón Bonaparte invadió la península ibérica. Cuando hablo de la península ibérica, estoy hablando de que invadió España y que invadió Portugal en 1808. Entonces, obviamente, las otras monarquías que estaban cerca de Francia y cerca de España y de incluso Inglaterra, ¿verdad?, van a temblar porque obviamente no quieren, o sea, obviamente la monarquía se ve amenazada. Entonces, bueno, tenemos un antiguo régimen, ese antiguo régimen va a cambiar, ¿verdad? Pero en América, en la América hispánica, en la América conquistada y colonizada por España, se va a conocer también ese antiguo régimen. Claro, habría que fechar, ¿verdad? Ese antiguo régimen empieza a cambiar, empieza a sufrir cambios muy notables, sobre todo a mediados del siglo XVIII, pero pronto voy a volver sobre eso y decir justamente cuáles son esos cambios. Por el momento, lo que nos interesa es que las monarquías europeas son monarquías de antiguo régimen y que van a colapsar, o por lo menos van a sufrir cambios muy notables y, si se quiere, muy profundos, ¿verdad?, a raíz de la Revolución Francesa de 1789.
Entonces, los cambios sustanciales en la institución monárquica que se dan a raíz de la Revolución Francesa también van a afectar a Hispanoamérica. Porque si la corona española sufre un ayornamiento, si va a sufrir, digamos, cambios en su estructura fundamental, pues obviamente el régimen colonial, o sea, estoy hablando de la América española, también va a sufrir cambios severos, cambios profundos. Bueno, pues en el caso especial del que hablamos, de la monarquía española, el principal cambio que se va a dar, y digamos no es solamente un cambio de casa reinante, eso se da a mediados del siglo XVIII, 1750 o por ahí, ¿verdad? La casa de los Habsburgo, que es la casa que reina en España, va a cambiar por la casa de los Borbones. La casa de los Borbones es francesa y lo que se pretende es agilizar la administración española. Agilizar la administración española significa que el Imperio Español pretende, mediante esa renovación administrativa, captar mayores recursos del mundo colonial, o sea, de América. Entonces, posiblemente aquí se tuvo algún éxito que evidentemente se han estudiado a fondo, ¿verdad? Y que los americanistas pues tienen siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Aquí lo importante es la perspectiva que ellos le han puesto a este tipo de problemas, pero sobre todo, ¿verdad?, el dinamismo que presenta, o más bien exploran el dinamismo que presentan la relación entre las colonias y el Imperio Español. Entonces, ese es un dato que tenemos que manejar, es un dato que tenemos que tener presente, porque esta dinámica justamente es la que va a permitir, ya que no solamente los procesos de independencia sean como son, sino que el desarrollo durante el siglo XIX de toda la América española o excolonial, ¿verdad?, vaya a sufrir o vaya a tener justamente el desarrollo que se tiene, que también ha sido sumamente bien estudiado, ¿verdad? Existirá debates sobre algunos puntos, existirán debates muy importantes a nivel de los estudiosos, pero básicamente lo que estamos haciendo a nivel historiográfico es esclarecer, ¿verdad?, los grandes signos de los tiempos, los grandes signos que presenta el mundo colonial americano, y a raíz de esos signos poder interpretar nuestro pasado, ¿verdad? Y muchas veces reinterpretarlo para poder entender el presente. Y si se quiere, para poder echar algunas líneas sobre lo que espera a la América Latina, ¿verdad? Después, en medio del Bicentenario y después del Bicentenario. No estoy hablando solo de Costa Rica. Nosotros no nos podemos abstraer ya. Pertenecemos a una entidad geográfica mayor que también tuvo, digamos, estuvo permeada por las decisiones que se tomaban en España, estuvo permeada por todo un cuerpo de leyes que tiene que ver con las leyes indianas, y bueno, pues somos producto justamente de esas relaciones. Para efectos de análisis, la dinámica del poder de la cual venimos hablando está asociada de derecho castellano, es el derecho de Castilla. Es el derecho de Castilla porque el imperio americano, o más bien las colonias americanas le pertenecen a Castilla y no a Aragón. Bueno, pero eso no lo vamos a discutir aquí, ¿verdad? Dentro de esas instituciones peninsulares y las que le dan forma al derecho castellano, que son, digamos, estamos hablando de asuntos que tienen que ver con el siglo XIII, con el siglo XIV, con el siglo XV. Dentro de estos hay algunas renovaciones. Estamos hablando de las 7 partidas de las leyes de Toro, de la nueva recopilación de las leyes de Indias, de la novísima recopilación de las leyes de Indias. Entonces partimos de tal suerte, y teniendo presente lo anterior, partimos de que todos estos intentos por normar y reglamentar el derecho indiano tuvieron como propósito dirigir la política colonial. Entonces, claro, empezamos a definir esa política colonial. No creamos que toda la política colonial se construía o se manifestaba o se declaraba en Sevilla y que entonces se trasladaba a América y que se seguía al pie de la letra lo que se decía en Sevilla o las leyes o lo que se proclamaba en Sevilla. No, pensemos que de algún modo aquello que se mandaba desde Sevilla y que tenía que estar sancionado en la América colonial por las autoridades reales, ¿verdad?, se sancionaba, pero muchas veces esas leyes y esos bandos, ¿verdad?, un poco esto de lo que estoy hablando es lo que pretenden arreglar, ¿verdad?, las reformas borbónicas.
Bueno, lo que se debate también es que si los súbditos de la comunidad tenían, estamos hablando de las grandes masas que poblaban estas latitudes, ¿qué claridad tendrían estos súbditos de la corona española de que ellos estaban sometidos a estas leyes? ¿Ya? ¿Cómo concebían? Y esto también se ha estudiado, hay literatura maravillosa, ¿verdad? Como los dos cuerpos del rey. ¿Cómo concebían los súbditos de la corona española al rey ausente? ¿Ya? Porque ellos oían hablar de un rey. Si el rey moría, asistían a las exequias del rey. Si el rey subía al trono, asistían, digamos, a las fiestas que se hacían en Cartago, como capital de la provincia de Costa Rica, se hacían fiestas por el rey que había asumido el trono, ¿verdad? Pero era un rey ausente, ¿ya? O sea, no es una figura. Es una figura virtual, es una figura que pueden ver una imagen, ¿verdad? Pero el rey como tal no se conoce. Ningún rey español llegó, ellos sí conocieron a su emperador, ¿verdad? Ningún rey cruzó el Atlántico para venir a conocer sus colonias. Y esto más adelante va a tener cierta importancia, ¿verdad? Ese desconocimiento que tiene la autoridad real del mundo colonial. Bueno, en fin, el derecho castellano y el derecho indiano serían los pilares fundamentales del legado colonial. Las repúblicas americanas, cuando hablo de repúblicas americanas estoy hablando de las repúblicas de Latinoamérica, las primeras leyes que ellos van a conocer son justamente las del derecho indiano y las del derecho castellano. Esa va a ser la base que se va a utilizar en las distintas repúblicas para poder cimentar su propio derecho, ¿verdad? Bueno, pero entonces preguntémonos por la cultura política que exhiben los colonos americanos antes de la independencia. Situémonos desde fines del siglo XVIII a principios del siglo XIX, ¿ya? Entonces yo diría, por lo menos en el caso costarricense y lo que se sabe, ¿ok? Lo que se sabe es que algunos miembros de aquella sociedad colonial, ya no solamente estoy hablando de Cartago, estoy hablando de Heredia, de San José, de Alajuela, algunos miembros de aquella sociedad colonial mantenían en el interior de sus espacios habitacionales, de las casas de morada, mantenían un espacio para la biblioteca, de tal suerte que nos encontramos inventarios de bienes donde vienen exactamente los títulos y el número de libros que tenían estos señores y estas señoras en sus bibliotecas. Por lo general, y eso se hace después de analizar, digamos, distintos expedientes coloniales, distintas mortuarias coloniales, van a aparecer los títulos que tenían estos señores y que tenían estas señoras. Por lo general son comerciantes o son clérigos. Son títulos que tienen que ver con la vida de los santos, tienen que ver con nociones de aritmética, pero sobre todo tienen que ver con cuestiones de historia, ¿ya? Vamos a encontrarnos tratados de historia de la época, nos encontramos tratados de historia del siglo XVII, del siglo XVIII. Entonces, claro, lo que llama la atención es que están haciendo esos tratados de historia en las bibliotecas de los antiguos colonos costarricenses. Pienso también en que en uno u otro vamos a encontrar filosofía de la ilustración, ¿verdad? Y eso ya es mucho decir. Porque muchos de los libros que aparecerían en las bibliotecas de estos señores y de estas señoras posiblemente estaban en el índex del Vaticano, o sea, libros prohibidos, ¿ya? Por eso los libros que pululan son las vidas de los santos, los libros de geografía, los libros de principios de aritmética, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso podría ser, ¿verdad?, una clave que nos hable del nivel cultural de algunos de los miembros de aquella sociedad. Sería la impronta que tuvieron las reformas borbónicas en la América colonial. Esta impronta nosotros la podemos asociar o podemos vincularla sobre todo a la segunda mitad del siglo XVIII. Digamos, es más sencillo para que nosotros entendamos que toda aquella modernización, ayornamiento, obviamente cuando las reformas borbónicas se están poniendo en acción, ¿verdad? No se pensó jamás en que Napoleón fuera a invadir la península ibérica, no se pensó jamás en que a raíz de la invasión de la península ibérica fuera a llegar el constitucionalismo de... Bueno, muchas gracias a doña Clemencia, a don Edgar, propietarios, dueños de acá de Vivero el Río,
Un lugar absolutamente ecológico, lleno de cosas lindas, de plantas, lleno de fantasías, lleno de cosas reales de nuestra Costa Rica. Y hemos estado aquí pasando un rato muy agradable con personas que de verdad son verdaderos cartagineses, verdaderos paraíseños. Y solo me queda decirle a la gente muchas gracias por esta audiencia que nos ha dado, y los invitamos a que vengan aquí al vivero El Río. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Mucho gusto de haberlos tenido aquí, y ahora vamos para que prueben el yogur y el quesito de cajura. Bueno, esa gente emprendedora de Cartago es la que tenemos que ayudar, Cartagos. Visitemos estos lugares preciosos que están aquí cerquita de nuestros hogares. Ya la pandemia está pasando y los invito muy cordialmente a todos los cartagineses que vengan un ratito con sus hijos a Vivero El Río, cerquita de Paraíso. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Perfiles de Cartago. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto. Por su atención a este programa Perfiles de Cartago, muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Buenas noches.